En esta lección vamos a ver cómo medir los componentes semiconductores en el caso del diodo rectificador, diodo LED y transistor. Los multímetros tienen un símbolo que es de diodo. En ese símbolo podemos medir diodos, tanto rectificadores como diodos LED. Y tienen otro símbolo que dice NPN o PNP, sirve para medir transistores. Aquí dice HFE, que es el factor de amplificación de los transistores. Entonces vamos a medir o vamos a ver cómo se mide un diodo. Prendemos el multímetro, lo tenemos en diodo, verificamos que el simbolito aquí diga diodo. A veces algunos multímetros tienen para cambiar esta escala porque miden diodo y miden continuidad en la misma escala. Entonces, como vemos, el diodo tiene una señal o una rayita en uno de sus extremos. En este extremo tiene la rayita. Lo vamos a colocar así. Recuerden que el ánodo es el lado contrario a donde está la rayita y donde está la rayita es el cátodo. Entonces voy a colocar el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo. Nos va a marcar 599, que es la unión PN que tiene el diodo. Si lo medimos al contrario, no nos va a marcar nada. Entonces ya sabe, este es ánodo y este es cátodo. Si lo coloco así, no me debe medir nada. Si lo coloco así, me debe medir 599 o aproximado. Si me mide menos o si me mide mucho más, quiere decir que está abierto o está dañado el diodo. Es muy fácil. Para el caso del diodo LED es muy similar. Entonces tenemos dos pines. No sé cuál es el ánodo y el cátodo en el diodo LED. Lo vamos a colocar y vamos a medir. Entonces no sé cuál es ánodo y cuál es cátodo. No nos mide, o sea que es al contrario. Como vemos, aquí el LED nos alcanza a prender. En el caso del diodo LED es diferente. La lectura que nos da es diferente, es una lectura más grande, pero lo que sí tiene es que va a prender. Entonces yo sé que este positivo es el ánodo. Entonces ya sé que el LED está bueno y que este es el ánodo y este es el cátodo. Esa es la forma de identificar el LED. Ahora, en el transistor sucede algo curioso o algo diferente. En el transistor, la hoja de datos nos dice cómo son los pines del transistor, pero a veces no se tiene acceso a la hoja de datos. Entonces, vamos a ver cómo medir el transistor. Lo vamos a colocar de esta forma y voy a medir primero entre el pin del centro y el extremo. En el caso de este transistor es un transistor NPN, quiere decir que el común es el P, que es la base, y el N es el negativo. Entonces tengo que medir o encontrar cuál es el positivo y cuál es el negativo. Entonces si mido en este sentido no me va a medir nada. Si mido en el otro sentido tampoco me va a medir nada. Pero ahora si pongo la punta roja en el centro me va a medir. Quiere decir que aquí hay una unión entre este y este, hay una unión. Y se va a marcar 727 y si mido entre este y este, me va a marcar otra unión. ¿Listo? Así. Entonces ahí sé que el transistor está bueno. Si alguna de las dos uniones no me marca, quiere decir que hay una unión dañada o hay alguna parte del transistor dañada. En este caso, los pines de este transistor son emisor, base, colector. ¿Sí? Si medimos entre la base y el emisor, nos marca 728. Y si medimos entre la base y el colector, nos va a marcar 727. Siempre el emisor nos va a marcar un poquito más que el colector. Es la forma de identificar el emisor del transistor. Pero ya vimos, con el selector colocado en diodo,
podemos medir las dos uniones del transistor. Ahora voy a medir el HFE de este transistor. Aquí me dice en la parte de arriba NPN, me dice este es emisor. Aquí con esto le señalo emisor, base y colector. Entonces vamos a meterlo así de esta forma: emisor, base y colector. Primero tenemos que seleccionar HFE y metemos el transistor. Bien, ahí tenemos que hacerle un poquito de fuerza. Nos va a marcar 255. Quiere decir que el beta o el HFE de este transistor es 255. Ese es el factor de amplificación de este transistor. Bueno, esa es la forma de medir tanto diodos, diodos rectificadores, diodos LED y transistores con el multímetro. Nos vemos en otra lección.